Hola hermanos, ¿cómo están? ¿Qué más, Pastor Tony? Vamos, Bien, ¿y vos, hermano? cuenta. Elkin, muy bien, ya Buenas estamos tardes, acá Ramón. en vivo. Harold, ¿cómo estás, hermano? Bien, puedes abrir tu micrófono. Listo. Muy bien, excelente. Pues ya son las 6 de la tarde y es una bendición estar pues de nuevo con ustedes con estos temas que nos animan y nos congregan para poder conversar más acerca de la obra de Dios hacia nosotros. Llamamos esto de panel luterano como Cristología, porque todos los temas que nos han preguntado, lo que hablamos, de un modo a otro afecta la obra de Cristo, cómo vemos a Cristo, quién es Cristo para nosotros. Entonces, Pastor Tony, vamos a empezar con oración, por favor, hermano. Bueno, buenas tardes para todos mis hermanos en Jesús. Empecemos en el nombre del Padre Santo. Amén. Amado Señor, Padre, primeramente te pedimos perdón, que hemos fallado en muchas cosas, hemos pecado con tus mandamientos. Sabemos que eres un Padre de amor y te hemos fallado. Por eso te pedimos perdón. Venimos a ti, Señor, con corazón tristes. Y queremos decir que perdones, que gracias por tu propio Hijo, instituto, gracias por el derramar la sangre y limpiar todos nuestros pecados, Señor. Sabemos que es el mejor regalo que he vivido. Todo esto te lo damos gracias, Señor, porque es tu Espíritu Santo quien ha colocado en nuestros corazones esa verdad, el Evangelio. Nos predicar la ley, el Evangelio, Señor. Sabemos que es la verdadera doctrina, que por lo cual nosotros, fieles, miserables pecadores, no teníamos nada que hacer sino el infierno, Señor. Por eso, Padre, te que el Espíritu Santo te dirijas a escudriñar tu palabra, que las preguntas que hagan, Señor, siempre las respuestas en tu palabra. Te pedimos pues por cada uno de nosotros, las personas que nos preguntas, los hermanos, amigos, y que seas tú, Señor, que nos dirijas en el nombre de Jesús, nuestro querido Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, amén. Tenemos unas preguntas de la vez pasada y estaban hablando de cuando se habla de pecados por omisión, por comisión. Entonces, esta vez le damos la oportunidad para que Pastor Harold sea quien inicie con esta tanda. Cuando hablamos del pecado y todas esas diferencias, te escuchamos, hermano. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Muy bien, sí, bien, ¿Aló? hermano. Hola. Sí, Bueno, muy bien, estamos escuchando bien. Sí, es que en un momento se estaba entrecortando y tuve como temor de que no me estaban escuchando, quizás. La Confesión de Augsburgo nos dice un poco algo que nos puede como ir enfocando en la respuesta a la pregunta que nos acaban de hacer. En el artículo 19 sobre la causa del pecado. Sobre la causa del pecado se enseña entre nosotros que si bien Dios omnipotente ha creado y sostiene toda la naturaleza, sin embargo la voluntad pervertida, es decir, la del diablo y de todos los impíos, produce el pecado en todos los malos y en quienes desprecian a Dios. Esta voluntad, tan pronto como Dios ha quitado la mano, se vuelve de Dios al mal, como Cristo dice en Juan 8:44, el diablo habla mentira de lo suyo. Entonces, acá primero hay nos aclara qué es la causa del pecado, por una parte, porque por lo que leí y entiendo es el pecado venial y el pecado grave, ¿cierto? Que esa fue precisamente
de las cosas que en la Reforma se corrigió, debido a que en la época medieval, específicamente, algunos teólogos escolásticos hicieron esa diferenciación, ¿cierto? Claro, con el fin pues de impulsar diferentes cosas, entre ellos las indulgencias, entre ellos precisamente lo que era la falsa comprensión de la naturaleza humana en torno del pecado, ¿sí? Y por esa razón es que muchas personas hemos heredado en algún momento, pues gracias a Dios hemos podido corregir eso por la palabra de Dios, pero muchas personas todavía tienen eso y lo clasifican. Hasta en lo coloquial uno escucha frases, por ejemplo, no, es que es un pecadito chiquito, ¿cierto? Alguna vez una persona vino a la congregación y dijo, no, es que mis pecados son tan chiquitos que yo creo que ni Dios los tiene en cuenta. Y eso es como algo que se vuelve tan cultural que, aunque es una falsa doctrina, muchos terminan creyendo en esta verdad. Primero, la Biblia nos aclara de que todos hemos nacido en pecado, como dice el Salmo 51, Romanos 3, del 9 en adelante nos dice que hemos sido formados en pecado y que no hay justo ni aún una, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y es precisamente por nuestra incapacidad que Dios en amor envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, porque por nosotros mismos no podíamos. Nuestras obras eran trapos de inmundicia, nuestra justicia era vana, ¿cierto? Y por esa razón es que Cristo viene a morir por nuestros pecados. Y es la justicia de Cristo por la cual somos perdonados en nuestros pecados, ¿sí? Y eso es lo que nos da primero la seguridad del perdón, no para entender que nuestro pecado era un pecado hereditario que heredamos de nuestros padres, como nos dice Romanos 5:12, ¿cierto? Pero que de ahí a entrar a clasificar o a decir cuál es menos grave el uno que el otro, no podemos hacer tal cosa, porque precisamente eso no está de acuerdo con la palabra de Dios. Gracias, hermano. Pastor Elkin. Bueno, aquí con esos pecados graves y pecados veniales tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque cualquier pecado, cualquier transgresión a la ley es pecado y es suficiente para ir al infierno. Pero desde el punto de vista de la Biblia podemos hablar de pecados veniales y pecados mortales, unos pecados que son de muerte y unos que no son de muerte. Juan 5:16 nos lo enseña, enseguida lo vamos a mirar. Para esto hay que tener, y voy a pedir un poquito de tiempo porque sí necesitamos aclarar esto. Supongamos y tener mucho cuidado con las doctrinas que enseñan esta falsa doctrina de que hay unos pecados que merecen el infierno y los otros que se pueden purgar acá o en el purgatorio antes de irse. No, cualquier pecado es merecedor del castigo del infierno. Pero si hay unas personas que cometen pecados mortales y hay unas personas que cometen pecados que no son mortales. Entonces, desde el punto de vista de la condenación, no podemos hablar pues de que un pecado sea menores o pecados mayores. Sin embargo, si hay una cita de la Biblia que nos dice que este que entregó a Jesús, mayor pecado tiene. Dice Juan 19:11, respondiendo Jesús le dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Por qué? Porque este es un pecado de incredulidad. Mire, en los grados de castigo, cuando vamos a hablar de los grados de castigo, Lucas 12:47 dice que así como hay pecados mayores, hay pecados que merecen mayor castigo. Ojo, valga la redundancia. No estamos diciendo que algún pecado no merece la muerte. Todo pecado merece el castigo eterno en el infierno. Mire lo que nos dice Lucas 12:47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. O sea, hay una persona que peca
podemos decir deliberadamente. Y Hebreos 10:26 nos dice que si pecamos voluntariamente ya no queda más sacrificio. Ese es un pecado de muerte. Mientras que los que pecan en ignorancia reciben pocos azotes. El mismo versículo 48 de ese Lucas 12 nos dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado por poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, se le pedirá. Entonces, debemos tener claro de que los grados de pecado existen grados de castigo, pero que todo pecado merece el castigo del infierno. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de los pecados veniales y los pecados mortales? Los pecados mortales son todos aquellos pecados que realmente precipitan al transgresor a un estado de ira, muerte y condenación, con el resultado de que si el pecador muere sin arrepentimiento de ello, su castigo será la muerte eterna. Eso lo podemos ver en Juan 8, 20, 21 al 24, si alguien lo quiere leer. También lo vemos en Romanos 8, 13, porque dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿dónde vamos a calificar los pecados mortales? Todos los pecados que cometen los incrédulos son pecados mortales. ¿Por qué? Porque los incrédulos rechazan a Cristo, por cuya causa únicamente Dios perdona los pecados. Eso nos lo dice Romanos 3:24. Efesios 1:17 también nos dice, a quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gloria, de su gracia. Hechos 4:12 nos dice que no hay otro nombre dado sobre la tierra sobre el cual puedan los hombres ser salvos. Entonces, cuando hablamos de los pecados mortales, siempre vamos a hablar de ¿qué? De un incrédulo. El pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado mortal. No tiene perdón. Si una persona persiste y muere cometiendo este pecado, se irá al infierno. Pero finalmente, ¿qué? Un incrédulo. Pero entonces, cuando hablamos de los pecados mortales de los creyentes, nos referimos a aquellos pecados, ojo, porque los creyentes también cometen pecados mortales. ¿Quiénes son? Aquellos que contristan el Espíritu Santo con su pecado. Efesios 4:30 nos dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y la persistencia en este pecado lleva a destruir la fe. Supongamos un ejemplo, tenemos claro el adulterio de David. Por eso podemos decir que los pecados mortales es aquel por los cuales los regenerados, ojo, los que son creyentes son vencidos por la carne y abandonando el estado de regeneración, infringen la ley divina mediante un acto voluntario o deliberado y contrario al dictamen de su conciencia, y así pierden la fe, rechazan la influencia misericordiosa del Espíritu Santo y se precipitan hacia un estado de ira, muerte y condenación. Y vuelvo y le repito la cita, Hebreos 10:26, si pecamos voluntariamente ya no queda más sacrificio. Pero hay unos pecados veniales. Ojo, vale la redundancia. Los estamos diferenciando porque hay que diferenciar las personas que los cometen. Los pecados veniales vienen a ser aquellos pecados que cometen los creyentes. ¿En qué sentido? Los creyentes que aún estos pecados merecen la muerte, porque si no nos arrepentimos de ellos, pero estos pecados son perdonados por causa de Cristo, en quien confía el creyente y en cuyo poder se arrepiente diariamente de sus pecados. El Salmo 19 nos dice que el versículo 12 y 13, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces hay unos pecados en los cuales no son ocultos, que nosotros los cometemos, o hay también unos pecados en los cuales podemos decir que la Biblia habla que se cometía por yerro o por ignorancia, y hablamos de estos pecados de debilidad. Cuando nosotros sentimos ira contra un hermano, cuando decimos una mala palabra, cuando tenemos un mal pensamiento, son pecados veniales. ¿Por qué? Los comete un creyente, inmediatamente pedimos perdón a Dios, no persistimos en el pecado. Pero en esta referencia a los pecados veniales y mortales, tenemos que cuidarnos de la enseñanza falsa de los calvinistas que dicen que una persona no puede caer de la fe. Claro, el persistir en un pecado,
el persistir en practicar un pecado nos lleva a perder la fe y nos precipita hacia la desgracia. Entonces, sí hay pecados de los que se pueden citar como creyentes, porque Juan 5, 16 y 17 nos dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí. O sea, hay dos clases de naturalezas que están peleando dentro de nosotros. Y si me permiten, abro la Biblia en primera de Juan 5:16, o si alguien lo tiene a la mano, que lo leamos para que miremos que Juan dice que hay unos pecados por los que dice él que no pidamos, porque son pecados de muerte. Pero hay unos pecados por los cuales quiere que pidamos, por los que no son de muerte. Porque aquella persona que ha persistido ir en contra de la voluntad de Dios, rechazar la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo y despreciar a Jesucristo, ha pisoteado la sangre del pacto y es un pecado de muerte. Porque entre más persista, entre más se afiance en eso, más se irá al infierno. Pero el creyente comete pecados de los cuales se arrepiente y no los llevan a la muerte eterna. En ese sentido podemos diferenciar pecado mortal y pecado venial, y la Biblia nos lo enseña claramente. Pastor Tony. Sí, ya hemos visto que pecado es hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios, que Dios manda. Y de hecho es bueno que de pronto es un arma que utiliza Satanás. Cuando él utiliza sutilmente el pecado, que es un pecado pequeño, sencillo y que se puede reparado por la gracia de Dios, haciéndose de él con un acto de contrición perfecta, como dice pues, la Iglesia Católica Romana. Sabemos que pecado es pecado y el pecado nos lleva a nosotros al infierno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sí, ya mirándolo desde un punto de vista ya, digamos así, como nosotros lo estamos explicando y como el pastor el que está explicando, pecados veniales, pecados pequeños que nosotros sabemos que cometemos por debilidad, pero son pecados. Y de hecho de ahí es donde se mete Satanás para coger la mente de las personas y poder decirles, no, eso no hay necesidad de pedir perdón, eso es muy pequeñito, cuidado. Porque, más sin embargo, ¿qué dice la Iglesia Católica? Dice que, más sin embargo, hay que tener en cuenta que el pecado venial impide crecer el alma, que si no se atiende poco a poco nos va haciendo más vulnerables al pecado mortal. ¿Sí? O sea, es lo mismo con nosotros. ¿Qué pasa con nosotros? Un pecado chiquitico, que una mentirita. Sí, pero es que todo el mundo la dice. Nosotros no sabemos que como cristianos somos mentirosos y pedimos a Dios que nos ayude. Sí, pero ¿qué pasa cuando Satanás empieza a meterse en las iglesias y decir que hay esos pecados no llevan al infierno? Ese es el problema. Ese es el problema, porque ya empieza ya la mente de la persona a decir, no, entonces yo no necesito un salvador. Recordemos que sea pequeño, sea grande, o lo que sea, Dios dice, todo pecado es condenado. Por eso somos todos pecadores y merecemos el infierno, la condenación eterna por ser pecadores. Es que yo soñé y es un pecado y eso me lleva al infierno. Entonces, démosle gracias a Dios que nos mostró por medio del Espíritu Santo que hay un corazón arrepentido, ¿sí? Que ya podemos decir nosotros, Señor, perdónanos, porque sí, la ley nos prepara para el Evangelio, pero qué bonito que ya podemos decir tranquilamente, Señor, perdónanos, ¿sí? Mientras que otros, detrás de Satanás, esconden el pecado, que ese es el problema, que no podemos sacar el pecado por un lado, ¿sí? Sabemos que hay pecado, el pecado es errar en blanco de la ley de Dios al quebrantar algunos de sus mandamientos. Y hay pecado de comisión, pecado de omisión, y el pecado original, habla la Biblia, ya el otro lo clasificamos nosotros. Pero es muy bueno eso porque, ojo, como dije ahora, Satanás se mete por ahí para opacar la mente de la gente, ¿sí? Y no mostrarles que son sus pecadores. Somos todos pecadores y el pecado nos lleva al infierno. Ese es el punto fundamental, que el pecado nos lleva al infierno.
Ya cuando empiezan a clasificar que veniales, que mire, que esto, que eso chiquitico que nos lleva al infierno, cuidado, es muy bueno de lo que estamos hablando, el pecado. Pecado es pecado. Muy bien, entonces ya sabemos que son conceptos por pedagogía o para pedagogía, ¿cierto? Y en Henry, nuestro catecismo tenemos pues como unos conceptos que diferenciamos. Sabemos que el pecado, ¿cierto? Es errar en el blanco y sobre todo con qué, con la ley de Dios frente a los 10 mandamientos. Y como escuchamos con Pastor Tony hablando del pecado por comisión, otra vez, son términos que se usan por pedagogía, es hacer algo que Dios prohíbe, o pecado por omisión es no hacer algo que Dios quiere que hagamos. Y otra vez, todos esos términos son por pedagogía. Entonces tenemos acá una pregunta. Recuerde que los estamos leyendo. Henry, Sí. podemos, o sea, para complementar algo lo que dijo Tony y cerrar esto, podemos decir claramente que los pecados, si los vamos a considerar en mortales, vamos a decir que son aquellos pecados, todos los pecados que son dominantes en las personas. Eso es un pecado. Si nos paramos en Hebreos 10:26, eso es un pecado mortal, porque es un pecado dominante, algo que la gente está practicando. Y si los vamos a calificar como veniales, vamos a decirlos como aquellos que no son dominantes. O sea, ¿en quién no domina el pecado? En el creyente. ¿En quién sí domina el pecado? En el incrédulo. Entonces podemos decir con toda seguridad que los pecados mortales, los pecados de los incrédulos siempre van a ser mortales. Pero los creyentes no están inmunes, porque hay que tener mucho cuidado con lo que dijo el pastor Henry, el pastor Tony. No hay pecado pequeño, la Biblia no enseña eso. Cualquier pecado que se cometa, Juan dice, el pecado es transgresión a la ley. Sí. Cualquier pecado que se cometa merece el castigo eterno del infierno. Entonces los podemos dejar en dominantes y no dominantes. Tenemos una de Ana Ortiz para que podamos aportar. Harold dice, la frase Dios no hace acepción de pecado, entonces ¿es correcta o no? ¿Qué podemos contestarle a Ana? Recuerden que los estamos leyendo, pueden escribir las preguntas, pero antes de eso, interesante el comentario de Ricardo Castellanos en Bogotá. Interesante la diferencia entre pecados mortales y veniales con referencia al pecador y no con referencia a la gravedad del pecado como en la Iglesia romana. Muy bien. Entonces vamos con el punto de Ana Ortiz, Pastor Harold. Sí, acá estoy leyendo la pregunta porque no la había escuchado. La frase Dios no hace acepción de pecado, entonces es correcto o no, pero no logro, es como, porque en un momento entendiera de las personas, ¿no? Pero acá está hablando propiamente, o sea, como han dicho, si es en cuanto al pecado, como han dicho los pastores, y creo que todos en eso estamos de acuerdo, según lo que enseña la palabra, pecado es pecado, ¿cierto? Entonces no podríamos decir simplemente es pecado. Sí, Pastor Elkin. Sí, o sea, ahí hay que tener cuidado también con el adagio que vende el mundo, que Dios odia el pecado pero ama al pecador. No, Dios odia al pecado y al que hace iniquidad, así de sencillo. Y sí podemos ver que Dios no hace acepción de pecados. Si vamos a la Biblia, al Salmo 34, al Éxodo 34:7 nos dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, ojo, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea, no hay acepción de pecados. Todo pecado es condenado por Dios. Cuando hablamos de estos pecados, de la diferencia, tenemos que explicar bien, creyentes e incrédulos. Entonces, Dios no hace acepción de ningún pecado. Todos los pecados para Dios son iguales. El que se roba una aguja como el que mata 500 personas. Igual, todos nosotros somos pecadores y merecemos el castigo eterno del infierno. Venimos a este mundo en ese estado, por un solo pecado. Y Santiago 2:10 nos dice, si cumples toda la ley, pero fallas en un punto, te haces culpable de todo. Entonces, usted puede decir, yo no he matado, sí, pero ha mentido, ha tenido malos pensamientos, ha dejado de ir a la iglesia, ha dejado de escuchar la palabra de Dios. Listo, es culpable de todos los pecados. Pastor Tony.
Buena. Yo creo que todos nosotros hemos venido de la Iglesia Católica Romana y ya sabemos que ahí clasifican los pecados. Yo recuerdo hace muchos años que se decía, uno robarle a un rico es pecado. No, solo robarle a un rico no es pecado si él tiene. Cuidado, es robar. ¿Sí o no? Sea al pobre o sea al rico, eso es robar. Dios no hace asesión de pecados. Pecado es pecado ante los ojos de Dios. Muy bien, sí, y también para complementar con lo que está preguntando también Andrés, hablando pues de la idea que tienen mucho que Dios aborrece el pecado, pero cuando dicen que aman al pecador, pues aprendas en el Salmo, ¿cierto? El Salmo 5, versículo 4. Ese es el texto que nos sirve para guiarnos acá, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Entonces esas frases de que Dios ama ¿cómo es? Al pecador, pero odia al pecado, ¿no? También Él odia al pecador y por eso la obra de Cristo. Muy bien, entonces vamos a leer la idea de Andrés, escuchémosla. Dice, buenas noches, tengo una pregunta. Sabemos que Dios es un ser justo y no concibe el pecado. Mi pregunta es la frase, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Es cierta o es una invención humana? Dios odia en su totalidad al pecador y su pecado si este no es creyente. O también para este hay bendiciones para este no creyente y cuando un creyente peca, Dios lo vuelve a ver en su anterior estado de pecador no perdonado. Pastor Harold, aquí el punto de Andrés. Sí, gracias, hermano. Hay que considerar, pues, lo que usted bien acaba de decir, el Salmo 5, donde nos recuerda precisamente la condición del ser humano. Esa diferenciación generalmente es parte del sinergismo, ¿no? Que siempre busca que en el ser humano hay algo bueno y que como hay algo bueno en el ser humano, pues entonces Dios no lo puede aborrecer, porque simplemente es su pecado y como Él por sí mismo puede reaccionar y puede tomar la decisión de salvarse o no. Entonces, por eso se quiere hacer esa diferenciación, pero cuando vemos en la palabra de Dios nos deja muy claro, ¿cierto? El texto que el pastor Henry acaba de leer y otras citas, por ejemplo, Romanos 3 que mencionaba yo hace un rato, nos deja muy claro que todos hemos nacido en pecado, que por naturaleza estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces no podemos caer en esa dicotomía de decir, no, la persona, Dios lo ama porque es que pobrecito, él puede por sí mismo valerse y el pecado sí es lo que se condena. No, ahí está claro. Por eso, por cuanto todos pecaron, están que destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes? Los que hemos nacido en pecado, ¿cierto? Por naturaleza somos pecadores y esa es la condición en la cual estábamos. Pero Dios, que rico en misericordia, nos salvó por gracia, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro eso, porque a veces esos conceptos llevan siempre es a ver que en el hombre hay algo bueno que puede cooperar para su salvación. Y es allí donde comienza entonces a contradecirse lo que la Biblia enseña. Gracias, hermano. Pastor Elkin. Bueno, podemos, yo también estaba leyendo la pregunta, el pecador no tiene las bendiciones de Dios, porque la ira de Dios siempre está sobre el pecador o sobre los que cometen pecados. ¿Por qué? Porque el Salmo 106, 29 nos dice, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellas. O sea, todo pecado, toda cosa que se haga no va a provocar sino la ira de Dios, cualquier cosa que se haga infringiendo la ley. Cuando nos paramos en el segundo uso de la ley como espejo, vemos que todos nosotros fallamos en ella. Y aquellas personas que persisten en eso pueden llegar
a caer de la gracia. ¿Y cómo los ve Dios? Nos dice Andrés, ¿hay bendiciones para este o no? No hay bendiciones. Para el incrédulo no lo hay. Para un o no creyente. Y cuando un creyente peca, Dios le vuelve a ver en su estado de pecador no perdonado. No, ojo. La palabra de Dios dice en Primera de Juan que si pecamos, abogado tenemos para con Dios. ¿A quién? A Jesucristo el Santo. Recuerde que lo que Dios ve es el corazón de la persona. Samuel, en el libro de Samuel dice que el hombre ve lo que hay acá, pero Dios ve más allá. Cuando nosotros pecamos como creyente, inmediatamente el Espíritu Santo nos conlleva a la contrición y decimos, Señor, otra vez, perdóname, Padre Santo. No sé cuántas veces tiene que pedir perdón a usted el día. Yo muchas veces tengo que decirle, Señor, otra vez. Pero hay unos que persisten en ese pecado y pueden caer de la gracia. ¿Por qué? Porque Hebreos, permítame, yo lo abro para leerlo. Hebreos capítulo 6, versículo 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Si una persona persiste en pecar, llegará un momento cuando el Espíritu Santo lo abandone. Nosotros no podemos saber cuándo, pero cuando el Espíritu Santo lo abandone, ya esa persona, la palabra de Dios comenzará a endurecer su corazón. No es Dios, es la palabra de Dios, porque la misma persona, cuando ha persistido en el pecado, entonces usted va y la exhorta y le dice, venga, fulano de tal, no, déjeme quieto, no me interesa. Venga, pero su alma, no, déjeme, no me importa. O sea, a él ya la palabra de Dios le incomoda. Entonces, cada que se le va a enseñar, va a endurecer el corazón. Cuando se le va a ir a exhortar, va a estar armado. Y entre más se le diga, más va a endurecer el corazón. No es culpa de Dios. Entonces, cuando pecamos, Dios no nos vuelve a ver como pecadores. En la parábola que estamos estudiando, vamos a mirar ese vestido blanco, cómo nosotros lo ensuciamos todos los días y tenemos que ir nuevamente a lavarlo, ¿dónde? A la sangre de Cristo. Esos son los pecados veniales, los que cometen los creyentes. El pecado mortal es este que empieza a endurecer su corazón y dice, no me importa, no quiero saber nada, ya déjeme. Entonces, si esa persona persiste en eso, Dios lo va a ver como pecador, porque Dios no puede tolerar ningún pecado. La ira de Dios está sobre todo el que hace iniquidad y persiste en ella, no en el que comete, porque mire, la palabra de Dios dice, si decimos que no cometemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque todos los días pecamos, todos los días, y todos los días necesitamos de la misericordia y el perdón de Dios. Pero cuando pecamos, allá está Jesús que dice, tenemos al acusador al diablo, y está Jesús que dice, Padre, yo pagué el pecado de él, mira el corazón de él. Es un corazón contrito y humillado. Inmediatamente mi vestido queda blanco otra vez. Y a la media hora vuelve y peco. Y yo, Señor, otra vez, que no, miserable de mi Señor. El mismo Pablo lo dijo, porque es que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero él termina diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo? Entonces, nosotros pecamos y le decimos, Señor, otra vez. Lo mismo. ¿Y qué dice? Ánimo, hijo. Tus pecados los pagó Jesucristo. Y volvemos y quedamos otra vez con la vestidura blanca. Pero si usted persiste en seguir en el pecado, su vestidura quedará manchada y con esa vestidura sucia no podrá entrar al reino de los cielos. Pastor Tony. Muy bien. Sí, es una frase muy popular que yo he escuchado mucho. Y de verdad, como dice el pastor Harold, el sinergismo. Muchas veces pensamos que la mente de nosotros, del hombre, es la misma la mente de Dios, muy diferente. Dios odia el pecado, Dios odia al pecador. Recordemos que somos pecadores y Dios odia el pecado. Ya es un milagro después que Dios envía a su propio Hijo a morir por pecadores, sí, pero Dios odia al pecador. De hecho, ¿qué merece el pecador? El pecador merece el infierno, merecemos el infierno. Merecemos que Dios no nos mire por ninguna parte, que ya llega la misericordia de Dios, la benevolencia de Dios, que Dios en su misericordia envía a su propio Hijo. Pero nosotros, Dios nos odia. Él odia el pecado y odia al pecador. Ya es una cosa diferente. Ya cuando la gente humana, cuando ya las falsas empiezan a traer cosas, la de pecado,
en sus corazones la acción de ver a Cristo como nuestro Salvador. Pero ahí es donde empezamos, oh, yo soy el pecado y yo soy el pecador. Gloria al Señor. Como dijo el pastor Elkin, como dice, me puso ese traje de justicia que ganó Cristo por mí, pero yo nunca me lo había ganado. Él lo ganó por mí, ese traje de justicia que Él me puso a mí y por la sangre de Cristo. Entonces, ahí vemos ese amor de Cristo por mí. Muy bien. Bien. A veces, hermano Tony, se le está como entrecortando. A veces es como la señal de tu internet. Tal vez sí, como tal vez cambiaste hoy de lugar. De pronto, mira, pues se ha estado como entrecortando algo cuando hablas. Muy bien, vamos a pasar de tema y recuerden que los estamos leyendo. La otra pregunta era de la diferencia entre el Hades y el Seol, ¿verdad? Era la otra pregunta que teníamos. Entonces, esa diferencia. Entonces, tenemos, Pastor Harold, ¿puedes empezar? Gracias, hermano. Generalmente son dos términos, ¿cierto? Si me permiten, voy a leer algunos textos bíblicos que nos pueden ayudar en la respuesta para ver si es lo mismo o no. En Hechos 2, 27, dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo se corrompa. Y el versículo 31, esto lo vio antes de que sucediera y habló de la resurrección de Cristo y de que su alma no se quedaría en el Hades ni su cuerpo se corrompería. Esta es una cita directa del Salmo 16, ¿sí? O sea, en el Antiguo Testamento. Y allí dice la cita que hace Pedro en Hechos, dice, porque no me abandonarás en el Seol, no permitirás que sufra corrupción quien te es fiel. Entonces hablamos de los términos, ¿cierto? Que en hebreo vemos que es Seol y en el Nuevo Testamento en hebreo se usa Hades, que generalmente se usa para el lugar de los muertos, el lugar de la sepultura. Entonces generalmente pues vemos o sea, por poner el ejemplo de la cita que acabo de mencionar, vemos que se usan allí como sinónimos. Gracias, hermano. Pastor Elkin. Bueno, los términos Seol y Hades, ya Harold hizo un aporte, pueden denotar o el estado de la muerte o el estado del sepulcro. Si nosotros vamos, y por eso cuando vamos a mirar esto es muy importante. ¿Por qué? Porque según los arrianos, los testigos de Jehová, lo que el señor Russell y Rutherford se inventaron, que la palabra Seol no se refiere al infierno, sino que se refiere es al lugar donde van los muertos. Y nos pueden utilizar textos como los de Génesis, vamos a leerlos. Génesis 37-35 dice, y se levantaron todos los hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Aquí nos está dando una denotación de un lugar donde van los muertos. Génesis 43-28, y dijo, no descenderé mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y eso lo queda. Y si le aconteciera algún desastre en el camino, ¿por dónde vais? Haréis descender mis canas con dolor al Seol. O sea, podemos ir y mirar varias partes en Génesis donde habla del Seol como lugar a donde van los muertos. Pero propiamente podemos decir que significa el lugar en que sufren los impíos y en el que por toda la eternidad estarán en la miserable condición que se conoce como infierno y pasarán por indescriptibles tormentos. Porque supongamos, Deuteronomio 32-22 nos dice, y refiriéndose al infierno, porque fuego se ha encendido en mi ira y arde hasta los profundos del Seol, devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. El Salmo 49-14 dice, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Mire, si vamos a hablar
de que el Seol es el lugar donde van los muertos únicamente, entonces cerrémonos y vámonos, porque aquí nadie va a resucitar. Vamos a mirar lo que dice 1 Corintios 15, y si esperamos en Cristo solo para este mundo, cerremos y vámonos. Porque aquí está diciendo que será su morada. ¿De quiénes? De aquellos muertos espirituales que hay en el mundo, que van al infierno. Allí será la morada de ellos. Isaías dice que será ese lugar donde el fuego no apagará y el gusano atormentará día y noche. Los ruselistas, o sea, los testigos de Jehová, afirman que ni el Seol ni el Hades puede significar el infierno o en el sentido del lugar de los condenados. A esto replicamos que no podemos solo de esto, no dependemos solo de estos términos para comprobar la existencia del infierno, ya que la doctrina acerca del castigo eterno se enseña con mayor claridad en todos los lugares de la Escritura y podemos ir a muchas partes. Y si el infierno no existe, ¿qué hacemos con Mateo 10:28? Saquémoslo de la Biblia, señores ruselistas, porque ¿qué dijo Jesús? No le tengan miedo al que puede matar el cuerpo, ténganle miedo al que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. O sea, está hablando del castigo eterno del infierno. Entonces, cuando vamos a mirar la diferencia del Seol y Hades, tenemos que mirar muy bien el contexto. En el Antiguo Testamento se utilizaba la palabra Seol, y si en el Nuevo Testamento la encontramos, vamos a mirar a qué se refiere. Pero la palabra Hades, en el mismo parábola del rico y Lázaro, que dice, y despertó el rico, ¿dónde? En el Hades, en un lugar de tormento. El infierno es real. El infierno no existe porque una persona diga que existe o no existe. El infierno existe porque Dios lo hizo para el demonio y todos sus seguidores. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos coger en esa compañía, no, tranquilo que nadie se va a ir al infierno porque el infierno fue nada más para Satanás. No, el infierno no existe. ¿Usted sabe cuántas personas pueden o pueden no? ¿Cuántas personas hay en estos momentos en el infierno que decían que el infierno no existía y están como el rico, maldiciendo el día que rechazaron la palabra de Dios? Entonces tengamos cuidado con los dos significados, porque sí hay una diferencia. Es un lugar donde van los muertos y es el lugar donde van a permanecer los incrédulos por toda la eternidad. Pastor Tony, ¿puedes hablar? Bueno, sí, ya se ha dado la mayor parte de la información. Hades y Seol. Sí, mucha gente niega el infierno. Y cuando vamos a la palabra de Dios, hay que tener también mucho cuidado, porque muchos textos bíblicos muestran el Seol como una tumba, lugar donde van los muertos. O también otra parte muestra el infierno, el lugar de sufrimiento. El Hades, infierno, otra vez lo muestra como el lugar donde van los muertos. Hay que tener mucho cuidado con los enemigos de Dios. Los enemigos de Dios están mostrando que esto no es literal, ¿sí? Es el lugar donde todos van a ¿qué? Donde todos van a tener su sueño en la muerte, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque sí, eso lo dice Carlos Russell, los testigos de Jehová. Y yo tengo aquí una nota donde dice que cuando aprendemos lo que enseña la Biblia, dice los testigos de Jehová, o dicen los testigos de Jehová, cuando aprendemos lo que enseña la Biblia acerca de la resurrección, entenderemos mejor qué es el Seol o el Hades. Oiga, cómo habla el diablo. La palabra de Dios relaciona este lugar con la muerte de la que se puede resucitar. También indica que allí están tanto los que sirvieron a Jehová como los que no lo hicieron. Por eso asegura que habrá resurrección así de justos como de injustos. Así habla del diablo. Por eso cuando tengamos un texto bíblico, por ejemplo, yo aquí tengo textos bíblicos, por ejemplo, cuando habla de Mateo capítulo 11:23. Tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás ahora. Porque si en Sodoma si hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿De qué está hablando? Infierno. Hechos capítulo 27. Mi alma en el Hades y permitirás que tu santo de corrupción. Está hablando está hablando de la tumba. O sea, mi alma no acá, pues en el cuerpo, en la tumba. Está hablando de la tumba. Por eso, el contexto de lo que está hablando el texto, para mirar de qué está hablando, del infierno, lugar de tormento eterno, o de un lugar donde van a estar los muertos. Muy importante eso.
Muy bien, hermanos. Entonces, cuando con esos conceptos lo que hemos aprendido es tener en cuenta el contexto, ¿cierto? De acuerdo al contexto podemos interpretar el pasaje y ya escuchamos las organizaciones religiosas porque nunca podemos llamar una secta iglesia, es diferente. Organizaciones religiosas como Testigos de Jehová que tienen muchos problemas con esto. Muy bien, vamos hoy a marcar hasta acá. Hemos abarcado todos los temas o las preguntas que nos tenían y por el momento pues no hemos tenido más preguntas y con la próxima clase o el próximo sábado pues seguiremos hablando del oficio de Cristo. Recuerde que ya hablamos del oficio de Cristo como profeta. Nos falta hablar de su oficio como sacerdote y como rey, ¿cierto? Entonces, los invitamos el próximo sábado para que puedan escuchar sobre este triple oficio de Cristo. Pero antes de terminar con oración, pues saludamos a Beatriz Villa, aquí en Medellín, a John Edward en Inglaterra, también a Luis Astudillo, que está con Rudis y Antonio en Punta de Mata, Ana Ortiz acá en Medellín, Irma Hidalgo en México, también tenemos a Andrés Garzón en Bogotá, Ricardo Castellanos en Bogotá, igualmente vi que está también conectada una hermana tuya, Tony, se me fue aquí el nombre, ya no me aparecen los demás que estaban hace un rato, pero hay 18 pues en línea y vamos a ver. Todavía no me Bueno, aparecen más, pero sí, es una bendición. Muy bien, entonces, Pastor Harold, ¿puedes despedirnos con oración? Pues vamos a agradecerle al Señor por darnos la oportunidad de estudiar su santa palabra. Oremos. Te agradecemos, amado Dios y Padre nuestro, por darnos este gran privilegio y esta oportunidad de poder abrir tu santa palabra, de compartirla con nuestros hermanos y amigos. Gracias por la vida del pastor Tony, del pastor Elkin, del pastor Henry. Gracias porque nos permites compartir tu palabra en este momento con nuestros hermanos y amigos. Ha sido un momento muy especial. Te rogamos que siempre nos guíes, nos dirijas y nos des el alimento espiritual de tu palabra. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, entonces, Pastor Tony, ¿puedes despedirte? amén. Bueno, de todas maneras, Dios los bendiga a todos, muchas bendiciones y hasta la próxima. Estamos con mucho gusto. Sí. Hoy, para que mires, había como problemas con tu internet. Entonces, no sé si fue que cambiaste de lugar o Sí, en estoy tu al casa. frente de, antes Sí, por haber metido, pero no sé por qué si este está al frente de la conexión. sí, No sé qué sí, pasará. que ahí no se veía ¿Será muy el frío? nítida. El pastor Elkin. ¿Puedes abrir el micrófono? Ahí sí me desbloqueó. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por haber estado y verdaderamente es un placer estar siempre enseñando. Al menos yo siempre digo, yo soy feliz enseñando la palabra de Dios, anunciando lo que Cristo ha hecho por mí y sé que ustedes también. Entonces, los invitamos para el próximo sábado para que sigamos aprendiendo y las preguntas que hayan. Lógico que habrán preguntas donde no van a tener respuestas, porque hasta el momento no hemos tenido alguna pregunta así de cuestiones pendientes, porque hay unas preguntas que hay que clasificarlas en cuestiones pendientes, las cuales la Biblia no da respuesta, para que pronto no vamos a decir, no, yo no quedé conforme con eso, porque yo he encontrado personas que me han hecho preguntas y les digo, no, no sé, la Biblia no me habla de eso, no me parece, no quedo contento. Entonces, tal vez en algún momento encontraremos una pregunta de esas y hay que tener claro eso, pero mientras la Biblia nos permita hablar, sé que vamos a hablar. Una feliz fin de semana, que Dios los bendiga y los guarde y estamos en contacto. Pastor Harold. Muchas gracias para todos los hermanos y los amigos que nos están viendo. Dios les bendiga y feliz fin de semana para todos. Muy bien, Dios les bendiga. Gracias por su tiempo. Gracias, hermanos pastores, y también por aquellos que han participado. Un buen fin de semana. Esperamos que mañana seamos alimentados por la palabra de Dios y seguir pues en adelante en conexiones.
Dios les bendiga. Seguimos en contacto, hermano. Una buena noche. Dios les bendiga. Chao. Gracias. Bendiciones.